Ya bueno, muchachos, comencemos con la última hora. Déjenme ver nos tocaba. Ya, listo. Perfecto, entonces, listo. Vamos a hablar ahora sobre la ley de Ohm. Se usa para determinar la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Establece que la diferencia de potencial B que aplicamos, ¿qué es la diferencia de potencial? El voltaje, ¿no? Que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. El cociente entre la diferencia de potencial aplicada a los extremos de un conductor y a la intensidad de corriente que circula por él es una constante denominada resistencia eléctrica del conductor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Resistencia eléctrica R es igual a B, que es la diferencia de potencial, dividido para I, que es la intensidad. Ojo, tener muy en cuenta la fórmula de la ley de Ohm y cómo se lo puede representar mejor en esta parte. Es un triángulo, es un triangulito, ¿sí? Es un triangulito y con esto se van a aprender mejor la fórmula. Es un triángulo, en la parte superior está la letra B, que es la diferencia del potencial o el voltaje. La parte inferior izquierda, la corriente, la intensidad de corriente, que es la I. Y parte inferior derecha es la R, la resistencia eléctrica. Ya, si nosotros queremos, y es un truco que les voy a hacer notar, si nosotros queremos determinar el voltaje, si si nuestro ejercicio dice determina el voltaje, nuestra incógnita es el voltaje, tapamos con el dedo el, la parte superior del voltaje. Si queremos el voltaje, tapamos con el dedo el voltaje. ¿Y qué es lo que me queda? I y R, ¿no es cierto? Entonces, esto se hace una multiplicación porque están en el mismo sentido, están abajo. I por R para determinar el voltaje, ¿sí? Ahora, si nosotros deseamos determinar el valor de I de la intensidad de corriente, tapamos con un dedo la variable I. ¿Y qué me queda? B sobre R, es decir, división. B dividido para R, lo que tenemos acá, para determinar la corriente. Y finalmente, si el enunciado nos pide que calculemos la resistencia, tapamos el valor de la resistencia y ¿qué me queda? B sobre I. Entonces, la resistencia es igual B sobre I, B dividido para I, voltaje dividido para corriente, ¿sí? Entonces, con tal que se aprendan este triángulo, si ustedes se aprenden este triángulo, ya pueden determinar las tres fórmulas, ¿sí? Ya, vamos a ver un ejercicio de aplicación para determinar todo esto. Ya, ¿qué nos dice? El literal A. Calcular la resistencia. Perfecto. Ya. Entonces, literal, A, calcular la resistencia. Resistencia es mi incógnita. De un conductor por el que circula una corriente de 2 amperios. Perfecto. Corriente de 2 amperios. Intensidad de corriente de 2 amperios. Cuando entre sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 12 voltios. Entonces, el voltaje o diferencia de potencial 12 voltios. Ya, perfecto. Vamos a hacer primero el literal A. Entonces, con la fórmula, no se olviden, el triángulo, B y R. ¿Ya? Listo.
¿qué nos solicita la R? La resistencia. Es decir, entonces nos solicita la resistencia, tapamos la resistencia. ¿Y cuál es mi fórmula? B dividido para I. Lo que tenemos aquí, colocamos la fórmula. R es igual a B dividido para I. Sustituyo valores. B, ¿cuánto es B? 12 voltios. Perfecto, 12 voltios. ¿Cuánto es I? ¿Cuánto es la corriente? 2 amperios. Perfecto, 2 amperios. 12 dividido para 2, 6. ¿6 qué? 6 ohmios. ¿Sí? La unidad del voltaje, la V minúscula, voltio, la unidad de la corriente, de la intensidad de corriente, la letra A mayúscula, amperio, y la unidad de la resistencia, ohmio, ¿sí? Listo. Ahora, borramos. Vamos a hacer ahora el literal B. Volvemos a realizar nuestro triángulo. B y R. Ya. Ahora, literal B. ¿Cuál será el valor de la intensidad? Ahora nos pide que calculemos la intensidad, pero para una diferencia de potencial de 15 voltios. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que nos solicita? Ahora la intensidad. Borramos la intensidad. ¿Qué me queda? Borramos la intensidad. ¿Sí? ¿Qué me queda? B sobre R. Intensidad, colocamos intensidad es igual B sobre R. Voltaje sobre resistencia. O diferencia de potencial sobre resistencia. Cualquier denominación está muy bien. ¿Es igual a qué? ¿Tengo el voltaje que necesito? Sí, porque aquí en el literal B mismo me está diciendo que con una diferencia de potencial de 15 voltios. 15 voltios. Ya no es el de 12 que está acá arriba. Esto es para el literal A. Para el literal B me dice 15 voltios. 15 voltios, ¿sí? Sobre 6 amperios. ¿Cuánto es 6 amperios? Perdón, dividido para la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? No me da otro valor de resistencia aquí. Entonces voy a ocupar el valor que se obtuvo en el literal A. El valor que se obtuvo en el literal A de la resistencia lo voy a ocupar, ¿sí? Por lo tanto, intensidad de corriente es igual B sobre R. B, que son los 15 voltios que nos dice el problema, literal B, dividido para R, que es la resistencia. El R, la resistencia, el valor que yo ya calculé en el literal A, que es de 6 ohmios. Divido en mi calculadora 15 dividido para 6, ¿cuánto es? 2.5 amperios. Y ese es mi valor de qué? De mi intensidad de corriente, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es solo sustitución de la fórmula que se obtiene ¿de dónde? Del triángulo que ya les indiqué, B y R. Solo es sustitución, leer bien los datos, ¿sí? Leer bien datos, leer, colocar bien cuál es, qué valor le pertenece a cada variable, porque si ustedes ven, 2 amperios, ya, sé que amperio es de la corriente eléctrica, es decir, es I, ¿sí? Es I. Diferencia de potencial o voltaje, 12 voltios, ya, veo que es voltios, entonces voltaje es 12 voltios. A veces colocan en vez de poner 2 amperios, le ponen que esto vale, que el voltaje vale 2 amperios y la corriente vale 12 voltios. Es totalmente erróneo esa, esa asimilación. No se olviden. Unidad del voltaje, voltio. Unidad de la corriente eléctrica, corriente de la intensidad de corriente, amperio. Y la unidad de la resistencia eléctrica, ohmio. ¿Sí? Por favor. ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado tal vez claro. Yo, Liz, en la última partecita, lo que pasa es que se me fue el internet. Ah, ya, Por favor. el literal B. Sí, Liz, gracias. Claro. Ya. Listo, entonces, el literal B, ¿qué nos dice? ¿Cuál será el valor de la intensidad? Entonces, intensidad es mi incógnita, ¿sí? Este es para el literal B. Este es el literal A.
Ya, mi literal B. ¿Cuál será el valor de la intensidad de corriente? Es decir, la I para una diferencia de potencial de 15 voltios. Entonces, ya me está dando aquí el valor de 15 voltios. Este valor de 12 voltios era para el literal A. Este valor de 15 voltios es para el literal B. Hago mi triangulito para obtener mi fórmula. B y R. Mientras más coloquen este triangulito con sus variables, más veces se les va a recordar y se les va a hacer mucho más fácil. Créanme, yo ahorita ya voy, creo que haciéndole como 5 o 6 veces dibujando el mismo triángulo con las mismas variables y tal vez les parezca a usted un poco eh, retardante que se siga y se siga haciendo el mismo triángulo, pero créanme que mientras más veces lo hagan, se van a acordar mucho más fácil. Ya, entonces en este caso, me piden la intensidad de corriente, tapo la intensidad, me queda B sobre R, que me queda B y R, es decir, B dividido por R, lo que tenemos aquí. Intensidad de corriente es igual B dividido por R. Sustituyo los valores. El potencial sí tengo, la diferencia de potencial, que es de 15 voltios, que me da aquí el enunciado. 15 voltios. Y mi resistencia, ¿de dónde la saco? Mi resistencia saco, como no me dan ningún dato aquí en el literal B, la saco de la respuesta que obtuve en el literal A. De aquí la saco, ¿sí? Sustituyo, divido 15 dividido para 6 de mi calculadora y obtengo un valor de 2,5 que amperios. Como ustedes ven, la unidad de la corriente I es amperio. La unidad de la resistencia es el ohmio que se, se, se representa con esta curva, se puede decir, con esta montañita. Y la unidad del voltaje, como ustedes ven, es la B, es el voltio. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Sí, dicen gracias. Sí, Gracias. dicen, está claro. Perfecto, muchas gracias. Continuemos. Igualmente, creo que en el deber creo que están unos 2 o 3 ejercicios parecidos a estos, entonces se les va a hacer muy fácil al momento de realizar el deber y me parece que el cuestionario igual, pero el deber sí seguro que está con estos. El, listo, entonces. Me olvidé antes que se me acabe la clase. Los deberes ya están subidos en la plataforma. Por favor, revisarlos y, y desarrollarlos. Como siempre, 2 semanas tienen para resolverlos, así que tomen sus debidos, distribuyan bien su tiempo, ya que tienen diferentes asignaturas, ¿no? Me imagino igual, diferentes deberes para cada una de ellas. Igualmente, eh, los, lo de la actividad de la anterior semana, que me parece que es el examen del primer parcial, ya está calificado. Por favor, revísenlo. Tomen en cuenta los comentarios que les dice. La mayoría está muy bien. Hay uno que otro estudiante que no ingresó bien los dedos en la calculadora y el resultado le salió incorrecto, a pesar de que las fórmulas y la aplicación está bien. Así que tener muy en cuenta todo eso, ¿sí? Revisen los comentarios y bueno, como les comento, ya están los deberes en la plataforma para que tengan tiempo de resolverlos. Listo, sigamos. ¿Qué nos dice el enunciado? Determinar la intensidad de la corriente eléctrica. Ya, listo, vamos sacando los datos. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica, incógnita, intensidad, a través de una resistencia de 30 ohmios. Perfecto, me da la resistencia de 30 ohmios. Al aplicarle una diferencia de potencial de 30 voltios. Perfecto, 30 de 90 voltios. Listo, igualmente, triángulo, voltio y R. Ya. Listo. ¿Qué es lo que me solicitan? La I, la corriente, es decir, tacho esto y me queda B sobre R. Coloco la fórmula B sobre R, sustituyo el valor del voltaje que es de
o de la diferencia de potencial o el voltaje es lo mismo. No se confundan si algún ejercicio dice, ya, como por ejemplo aquí, en el ejercicio del lado derecho, ¿cuál será el voltaje con el que funciona? Voltaje o diferencia de potencial es lo mismo, ¿sí? No se confundan en esa parte. Listo. Sustituimos el voltaje, 90 voltios, si tengo. El valor de la resistencia también tengo. Sustituyo 90, divido para 30, calculo, divido y me da un resultado de mi corriente de 3 amperios. ¿Sí? Listo. Ahora, el siguiente ejercicio. En un aparato eléctrico circula una corriente de 4 amperios. Perfecto. 4 amperios es mi dato. Dato 4,4 amperios. Y tiene una resistencia de 50 ohmios. Mi resistencia es 50 ohmios. ¿Cuál será el voltaje? Mi incógnita, voltaje. ¿Qué funciona? Solución. Ya. ¿Cuál es la solución? Igual. Tapo con mi dedito el- lo que necesito, que es el voltaje, y que me queda I, R. Es decir, I por R. Anoto en mi fórmula, B es igual a I por R, que vale I 4,4 amperios, que vale R 50 ohmios. 4,4 por 50, ¿cuánto me da? 220 voltios. ¿Sí? Listo. No sé si está claro. Es solo sustitución de la fórmula e ingresar bien los datos en la calculadora. ¿Claro? Ya. Listo. Espero que sí. Sigamos. Ya. Ley de Ohm. Ya. Características de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica representa la oposición de un conductor al paso de la corriente eléctrica y es debida a la dificultad que ofrecen los átomos del conductor a la circulación de los elementos, de los electrones, perdón. Experimentalmente se ha comprobado que la resistencia eléctrica de un conductor, ya, denme un segundito, disculpe. Experimentalmente se ha comprobado que la resistencia eléctrica de un conductor aumenta con la longitud del conductor, disminuye con la sección transversal del conductor y depende del material de que está formado el conductor. La resistividad se la representa con la letra P, es la resistencia eléctrica de un conductor que tiene la unidad de sección y la unidad de longitud. En la parte derecha pueden observar que se encuentra una tabla de resistividad a 20 grados centígrados, que es lo más común a las pruebas que se las ha hecho, en donde en la columna de la izquierda se tiene el material: plata, cobre, aluminio, manganina, constantán, madera y vidrio. Y en la columna derecha se encuentra el valor de la resistividad. ¿Cuál es la unidad de la resistividad? Es el ohmio por el metro. Tenemos el valor para cada uno de los materiales, como pueden observar, y la fórmula de la resistividad se deriva de la fórmula que tenemos en la parte inferior derecha, que es R resistencia es igual a la resistividad del conductor, letra P, por la longitud del conductor dividido para la sección del conductor. Listo. Ya vamos a ver un ejemplo de aplicación en donde se dispone de hilo de aluminio y de hilo de constantán.
ambos con una sección transversal de 0.5 milímetros de radio. Calcular las longitudes del hilo necesarias para lograr en ambos casos una resistencia de 10 vatios, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a sacar los datos del enunciado. Ya, tenemos una resistencia. Ya, tenemos la sección transversal, que es de 0.5 milímetros de radio, ¿sí? Entonces, tenemos un radio de 0.5 milímetros, lo que tenemos aquí, radio de 0.5 milímetros. Todo esto, este valor tenemos que transformarlo a metros, ¿sí? Ya, ¿cómo lo transformamos a metros? Ya le vamos a ver, vamos a sacar primero los datos. Radio es igual a 0.5 milímetros o también es igual a 5 por 10 a la menos 4 metros. Radio es igual a 0.5 milímetros que nos da el enunciado y es igual a 5 por 10 a la menos 4 metros. Ya, tenemos una resistencia. Aquí está, aquí mil disculpas, aquí está mal. Aquí no es 10 vatios. Una resistencia es de 10 ohmios. Mi error, disculpe. Ya, ya. Anotamos el valor de la resistencia que es de 10 ohmios. Y listo. Tenemos que calcular la resistividad del aluminio. Tenemos hilo de aluminio e hilo de constantán, ¿sí? Si nos vamos a la anterior diapositiva, miren, la resistividad, es decir, la letra P del aluminio es de 2.82 por 10 a la menos 8. Lo que tenemos acá, resistividad del aluminio 2.82 por 10 a la menos 8 newtons por metro. ¿Y cuál es el otro material? Constantán. Ya, ¿cuál es la resistividad del constantán? Es de 4.9 por 10 a la menos 7. 4.9 por 10 a la menos 7 ohmio por metro, ¿sí? Estos dos valores, este valor, ¿cómo sé de qué materiales? El enunciado mismo me está dando el material. Aluminio y constantán, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cuáles son mis incógnitas? Calcular las longitudes de hilo necesaria en ambos casos, con una resistencia de 10 ohmios. Ya, tengo que calcular la longitud del aluminio y la longitud del constantán. Ya, listo. Entonces, cómo procedo con la solución? Ya, se calcula la superficie de la sección transversal de los conductores. La superficie se lo representa con la letra S, ¿sí? ¿Y es igual a qué? Fórmula. Pi por radio al cuadrado, no se olviden. Fórmula de la superficie. Pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Fórmula de la superficie, pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale pi? 3.1416 y una variedad de números. O si no, pueden colocar ustedes mismo en la calculadora el símbolo de pi. Ya, por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el valor del radio? 5 por 10 a la menos 4 metros y ese valor lo elevo al cuadrado. ¿Cómo obtuve este valor de 5 por 10 a la menos 4 metros? Eh, Transformándolo 0.5 milímetros, 0.5 milímetros, transformo esto a metros. ¿Cómo obtengo esto? Un metro, arriba la unidad que quiero, abajo la unidad para simplificar. Un metro tiene 1000 milímetros, ¿sí? Elimino milímetros con milímetros, esto divido en la calculadora y me va a dar este valor de 5 por 10 a la menos 4, ¿sí? Este es el valor que se obtiene. Ya,
realizo este cálculo en la calculadora. 5 por 10 a la menos 4 elevo al cuadrado y este resultado multiplico por el valor de pi de 3.1416 y me da el valor de la superficie. ¿Sí? Ya vamos viendo por qué estoy calculando la superficie. Ya. Ahora, la resistencia de un conductor, ¿cuánto es? La resistencia de un conductor, como observamos y vamos a la anterior diapositiva. La fórmula, resistencia es igual a resistividad por longitud dividido para la sección del conductor. Listo, anotamos la fórmula de la resistencia es igual a la resistividad que tengo aquí. Yo decía por que tú te guías, porque esto te va a seguir, o le bajas el volumen para que dejes de hablar. Ya, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre la superficie. Sí, estos valores ya, esta fórmula ya está dada, como bien en la anterior diapositiva. Multiplico. Ya, vamos Ahora, viendo qué es lo que tenemos. Listo. Tengo la resistencia, si tengo, que es del de 10 ohmios, ¿sí? Si tengo este valor de 10 ohmios, tengo el valor de de la resistividad, que es tanto que tengo del aluminio y del constantán, si tengo ya la superficie que ya calculé en este apartado, ¿sí? Y y lo que necesito es la longitud. Eso es mi incógnita y es lo que no tengo. Por lo tanto, voy a realizar la, 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 voy a realizar el despeje para obtener la longitud. Ya, vamos a hacerlo por partes. ¿Qué les- ya, ¿qué le estoy haciendo qué le está haciendo la superficie o la letra S, que es la superficie a la longitud? Le está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, me queda resistencia por superficie es igual a la resistividad por la longitud. Y finalmente, ¿qué le está haciendo la resistividad a la longitud? Está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, resistencia por superficie dividido para la resistividad es igual a la longitud, ¿sí? Entonces, esta fórmula es la que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque es la longitud lo que yo ahorita necesito, ¿sí? Entonces, vamos a ver, la longitud para el aluminio y para el constantán. La longitud del aluminio es igual R por S sobre P. R, que es la resistencia, si tengo el valor que está aquí, 10 ohmios. Superficie es el valor que yo saqué. Y P, si tengo la resistividad del aluminio, que tengo aquí. ¿Sí? Listo. Sustituyo valores. Resistencia, que es igual, 10 ohmios por superficie, ¿dónde está? Aquí está, lo que calculé al principio, 7.85 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, y todo eso dividido para la resistividad, que es de 2.82 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, ¿sí? Multiplico 10, multiplico, vamos a ver ya, multiplico esta parte, ingreso, ojo, ingreso bien los valores en la calculadora, por favor, 10 por 7.85 por 10 a la menos 7. Ojo, por 10 a la menos 7. Ubicar bien el exponente al momento de ingresar los valores en la calculadora. Y ese resultado
le divido para el 2,82 por 10 a la menos 8. Por favor, igualmente colocar de forma correcta el, los valores dentro de la calculadora, sobre todo los exponentes que son los valores negativos, porque si me cambia un exponente o se le coloca mal el exponente en la calculadora o se lo coloca sin el signo, cambia totalmente la respuesta y queda totalmente erróneo el ejercicio. ¿Sí? Ya, se realiza la multiplicación y división y se obtiene el valor de 278,4 metros. Este es el valor, este es el valor ¿de qué? De de la longitud del aluminio, ¿sí? Ya tenemos este. Ahora, hacemos lo mismo, pero con los datos del constantán. ¿Cómo me queda? Longitud del constantán es igual R por S sobre P. R es 10 ohmios, tenemos aquí. La superficie es la que ya calculé al principio, que es la misma, igual, tenemos acá. Y lo único que cambia es la resistividad del constantán, que es 4,9 por 10 a la menos 7 ohmios por metro. ¿Sí? Multiplico, ojo, multiplico, ingreso bien los valores, especialmente los exponentes que son negativos. A ese resultado que saco de la multiplicación, divido para 4,9 por 10 a la menos 7 y obtengo que tengo mi respuesta de 16 metros, ¿sí? ¿Cómo hago la simplificación de unidades? Ohmios con ohmios se elimina. Un metro de aquí con este metro se elimina. ¿Y qué me queda? Un metro de acá. ¿Por qué? Porque son metros al cuadrado, es decir, metro por metro. Se me elimina, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? María Lice. ¿Perdón? De mi parte yo me maría Lice. Un poquito complicado, creo. Sí, 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 esta parte está, como pueden ver, ya son las últimas unidades, entonces cada unidad que se asciende tiene cierto grado de dificultad. Entonces, como tómenle en una fotito, tómenle en una captura de pantalla. No creo que esto vaya en la prueba o en el examen, pero sí sería bueno que lo vuelvan, lo repasen un poquito en la tarde, en la noche, algún día que se den tiempito, que vean de dónde sale este tipo de los valores que se necesitan, ¿no? Resistividad, resistencia, radio, entre otros. ¿Sí? Listo, continuemos. Bueno, ya mismo se me acaba la clase, entonces no se olviden las recomendaciones que les hice y bueno, continuemos con los últimos minutitos. Ya. La energía y la potencia de la corriente eléctrica. La energía eléctrica resulta de la diferencia de potencial o diferencia de voltaje entre dos puntos, que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. La unidad del trabajo eléctrico y energía eléctrica es el julio o joule. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. La unidad de la potencia eléctrica es el vatio, ¿sí? Entonces, como pueden observar, el trabajo se lo representa con la letra W, trabajo eléctrico, a la Q, a la carga eléctrica, y la B es la diferencia de potencial o diferencia de voltaje entre dos puntos de un circuito. Asimismo, ¿sí? Ya, eso es para el trabajo. En cambio, para el potencial, la potencia eléctrica, una cosa es potencial, otra cosa es potencia, ¿sí? Diferencia de potencial, como pueden ver, diferencia de potencial, potencial con L, voltaje. En cambio, potencia sin la L, potencia es igual a V, que es el trabajo eléctrico,
por la carga eléctrica. ¿Sí? Ya. Esas son dos fórmulas muy importantes y hay que tenerlas muy en cuenta. Ya. Ya, finalmente vamos a concluir con este ejercicio hasta donde avancemos. Por una lámpara circula una intensidad de corriente de 0,5 amperios. Perfecto. Intensidad de corriente de 0,5 amperios. Cuando uno se conecta a una diferencia de potencial, 220 voltios. Voltios. P es igual a 220 voltios. ¿Sí? Calcula la potencia eléctrica. Ya, perfecto. Vamos por partes. Primero, ya. Anoto la fórmula de la potencia, la que vimos reciencito hace un minutito en la anterior diapositiva. Potencia es igual B por I. Potencia es igual a que a B por I. B, ¿cuánto es B? 220 voltios. 220 voltios. ¿Cuánto es I? Si tengo el valor, 0,5 amperios. Multiplico ambos, me da una potencia eléctrica de 110, es decir, 220 por 220 voltios por 0,5 amperios es igual a 110 vatios. Mi primera respuesta de literal A está lista. ¿Sí? Aquí está mi incógnita, potencia. Y literal B, la energía consumida por la lámpara si ha estado encendida 3 horas, expresarlas en joule y en kilovatio hora. Ha estado encendida 3 horas, calcular la energía consumida. Literal B, calcular la energía en un periodo de 3 horas. 3 horas, tenemos que transformar a segundos. Entonces, 3 horas equivalen a 10.800 segundos, ¿sí? La fórmula de la energía consumida es igual a la potencia eléctrica P por el tiempo, ¿sí? Potencia eléctrica es igual, la energía es igual, potencia eléctrica P, que son 110 voltios que ya calculamos, sustituimos aquí, por el tiempo que tiene que estar en segundos, es decir, 10.800 segundos. Multiplicamos en la calculadora, nos da un valor de la energía de 1,19 por 10 a la sexta joules. Y nada más. Solo sustitución de fórmula, fórmula. Aquí sustituí el valor de B, sustituí el valor de I. En la energía, sustituí el valor de P, que ya obtuve. Sustituí el valor de T, que aquí lo tengo en segundos. Y solo es multiplicación y división. Listo, estudiantes. Muchas gracias por su atención. Se nos ha acabado la hora. Un excelente fin de semana. Gracias, Listen, igualmente.